a hablar sobre la epidemiología del moho gris en fresa, que es Botrytis cinerea. Entonces tenemos en los componentes que determinan la ocurrencia de las epidemias, tenemos el patógeno, que sería Botrytis cinerea, que es un hongo necrotrófico que contiene una alta capacidad de mutación y una alta producción de esporas. En el hospedante susceptible tenemos pues fresa, que es altamente susceptible en etapas de floración y maduración del fruto. En ambiente tenemos que requiere una alta humedad relativa, que es más del 90%. Esto quiere decir de más de 13 a 16 horas de lluvias frecuentes y temperaturas moderadas que van entre 15 y los 25 grados Celsius. En el tiempo tenemos que esta enfermedad puede progresar rápidamente en cuestión de días si las condiciones climáticas son constantes. El ciclo se desarrolla en menos de 24 horas desde que ocurre la inoculación hasta el desarrollo de los síntomas. Luego tenemos la fuente de inóculo inicial y reservorios de inóculo. En la fuente de inóculo inicial tenemos que la principal fuente primaria es cuando se trasplanta al campo, pues plántulas infectadas asintomáticamente. Este hongo puede estar latente en el folaje de las hojas verdes de las plántulas cuando están recién plantadas. Tenemos los reservorios de inóculos, que es donde persiste el patógeno una vez se establece el cultivo. Tenemos que están en hojas viejas y estolones muertos, que este sería el reservorio más importante, pues el micelio en estos residuos produce más del 90% del inóculo primario y del inóculo secundario. Luego tenemos los frutos momificados de ciclos anteriores. Esta sería otra fuente significativa del hongo, de supervivencia del hongo. Luego también tenemos estructura de resistencia, que son los esclerosios, que aunque son menos comunes en campo, digamos que estos pueden sobrevivir años en el suelo y pueden germinar para producir esporas cuando las condiciones del clima sean favorables. Tenemos también que tienen malezas hospedantes que pueden servir como puente verde para el patógeno entre los cultivos. Tenemos los pétalos adheridos, que pues son los pétalos senescentes que se quedan atrapados sobre el fruto, que digamos que son el microreservorio crítico para la infección del fruto. Pues todo este inóculo está en el ciclo del campo. Luego tenemos ciclos de la enfermedad con el enfoque epidemiológico. En primero tenemos la supervivencia, como ya lo había dicho, el patógeno perdura entre ciclos como micelio latente en residuos de cosecha, en plántula o como esclerosis en el suelo. Luego tenemos la producción de inóculos, que esto más que todo en el invierno y primavera, con la alta humedad y las temperaturas templadas. El micelio produce estos conidióforos con conidios grisáceos que son masivamente, se dispersan masivamente. Luego tenemos la liberación, que son las esporas liberadas pasivamente por el viento, el salpique de la lluvia o del riego. Eh, Luego tenemos que en la liberación también, luego tenemos la dispersión, que son cuando las esporas viajan distancias cortas o largas a tejidos susceptibles. Luego tenemos la infección, que es donde está en la fase latente del fruto. Esta germina, penetra directamente por herida o a menudo por los pétalos senescentes de la fresa. Y luego pasamos a la fase de colonización, que es donde está latente, que es la fase latente, que sería la fase biotrófica en frutos verdes, que cuando madura y se sube los pH y se sube los azúcares, el hongo se reactiva e inicia una colonización agresiva, que sería ya la parte necrotrófica. Luego tenemos la producción, que es cuando ya el tejido está infectado, que es más que todo sobre tejidos descompuestos o tejidos ya muertos, donde el hongo produce una nueva cosecha de conidios para los ciclos secundarios. Luego tenemos la botritis de la fresa, presenta un comportamiento policíclico. ¿Por qué? Porque esta se caracteriza por tener múltiples ciclos de infección y reproducción dentro de una misma temporada del cultivo. El inóculo primario es el que infecta las flores,
el hongo completa su ciclo y luego reproduce el inóculo secundario que infecta nuevas flores y a frutos sanos. Este ciclo se repite entre 7 y 14 días y este proceso es continuo durante la floración, la fructificación y es el sello de un patógeno policíclico. Podemos ver una imagen donde nos hace ver como el inóculo primario y las demás fases donde el ciclo completamente se repite en todas las fases del ciclo de la fresa. Luego tenemos el patrón de desarrollo, que este patrón de desarrollo sería en tipo S, donde tenemos la incidencia de la enfermedad y tenemos la fase. Bueno, tenemos que la fase inicial, que como ya lo había dicho, que sería en el trasplante al inicio de la floración, digamos que hay una baja incidencia, el hongo todavía no se establece y no causa infecciones latentes en hojas y flores, o sea que la planta sería asintomática. Luego, digamos que es una fase de preparación. Ahí sería la fase del trasplante en la fase inicial. Luego viene la fase exponencial, que sería en plena floración, o sea, al inicio de las cosechas. Aquí el hongo progresa rápido, hay una explosión de la enfermedad debido a las lluvias, a los riegos y a la senescencia de los pétalos, y ahí vienen los síntomas latentes, estos se activan y producen alto inóculo secundario. Y aquí es donde los frutos, hay un aumento de los frutos que se pudren. Y luego viene la fase de estabilización, que sería la cosecha, donde aquí se estabiliza la tasa de progreso, la mayoría de los frutos y flores susceptibles ya están infectados o están cosechados. Aquí la epidemia alcanzaría su punto máximo, pero también se estabiliza y esto quiere decir que si la epidemia llega hasta allá, las pérdidas serían devastadoras. Entre un 80 a un 90 sin control, obviamente. Luego tenemos los factores predisponentes para la enfermedad, factores climáticos, como ya lo había dicho, la temperatura y la humedad foliar en altas temperaturas, en lluvias, en niebla, que prolongan la humedad foliar, la alta humedad relativa, que entre el 90 y el 100% sería necesaria para la germinación de estas esporas. En factores edáficos tenemos los suelos pesados y con mal drenaje, que son los suelos donde hay encharcamiento y alta humedad pues al ambiente. También el exceso de nitrógeno, pues este crea, digamos, un microclima húmedo y abundante hojarasca, hojarasca tierna y senescente. Y factores bióticos, aquí tenemos los daños, serían daños por insectos, daños por algunos manejos y en las heladas primaverales que crean ese tejido que es necrótico para la infección de botritis. Luego tenemos en medición de la enfermedad, pues la incidencia se mediría aquí por el porcentaje de plantas o frutos que presentan pues estos síntomas, pues no se puede medir cuando son asintomáticas, sino que se mide ya después cuando presentan los síntomas de este moho gris que las cubre. Luego tenemos en la severidad, sería el porcentaje del área del fruto que está cubierta por el hongo. Ahí usaríamos, digamos que escalas visuales, donde veamos qué tan cubierta está el fruto por ese hongo. En la tasa de desarrollo, pues tenemos la velocidad con la que la enfermedad aumenta por unidad de tiempo, y este es fundamental para decidir el momento de aplicación de fungicida. Pero como ya lo había dicho anteriormente, es muy rápida, en condiciones favorables, muy rápida, ese ciclo puede durar hasta 24 horas. Listo, eso sería todo.